Buenos días, mi nombre es Virginia Alonso, alumna del quinto tetramestre. Este tetramestre llevo como material sistemas eléctricos y electrónicos. A continuación voy a mencionar los temas que vimos durante el tetra, los cuales fueron muy interesantes. La principal fue introducción a los circuitos digitales. También vimos los principios de conversión de dominio analógico a digital a analógico. Introducción también a las técnicas de multiplexaje. También vimos familias lógicas y organización de memorias en circuitos integrados e introducción a la estructura y operación de microcomputadoras. Voy a dar una pequeña introducción del tema para que nos quede un poquito más claro. Considerándonos, por ejemplo, que ciertas cantidades físicas como la temperatura, presión, densidad magnética, etcétera, las cuales van a ser procesadas electrónicamente para ser transmitidas en tiempo real o bien almacenadas para análisis posterior. Es muy probable que no sea de gran interés registrar, procesar y analizar toda la historia continua de estas señales. En el tiempo, el sistema analógico, pero sí lo verá por una sección de muestras discretas en intervalos convenientes. Si esta última condición se va a registrar los valores de la señal dada únicamente en instantes específicos y solo con valor de impulso, dentro de la intimidad que aún pueda haber en el periodo de muestreo. Entonces tiene que pensarse en códigos convenientes para representar los pulsos retenidos momentáneamente. Esos códigos existen y están basados en combinaciones de ceros y unos lógicos, es decir, en combinaciones de niveles lógicos de potenciales eléctricos que siguen en los fundamentos del sistema binario. Los sistemas digitales, ¿verdad? O sistemas en general dependientes de coeficientes basados en los numerales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Funcionan de forma binaria. Bueno, esto quiere decir que son más que la representación matemática de decisiones falsa y verdadera de la lógica, ¿verdad? Para la cual hay posibilidad de ser instrumentada con los estados de conducción o saturación y condición corte de las etapas amplificadas de la condición, ¿verdad? No trabajan fielmente como tales, sino más bien como interruptores de corrientes voltaje, todo o nada. Esos circuitos tienen de dos estados, circuitos binarios, fácilmente la construcción de 4 dispositivos principales utilizados en la lógica de sistemas digitales, los cuales se conocen como compuertas lógicas O Y, ¿verdad? O NO y multivibrador biestable. Cada uno no está otra cosa sino la realización práctica de esas mismas funciones lógicas básicas, ¿verdad? Las técnicas digitales se aplican en extenso y principalmente en computadoras e instrumentos para control automático. Así como en teletransmisión de información, será relativamente sorprendente que haya una rama del conocimiento humano donde se apliquen, aún en grado insignificante, las ventajas de los adelantos tecnológicos, ¿verdad? Alcanzados por estos sistemas. Esto da idea de la importancia que tienen las tres compuertas básicas, ¿verdad? Que dan lugar a los circuitos para las decisiones más sofisticadas de los dispositivos digitales. Los diagramas y tablas de verdad para esas compuertas son muy interesantes porque pues, nos pueden dar una representación más clara de lo que se está hablando. En este caso, también en un ejemplo, en el caso electrónico, pero las funciones pueden realizarse también en sistemas neumáticos, matemáticos o etcétera. Hay varias familias lógicas en lo que se refiere a los componentes de circuitos utilizadas para realizar las funciones mencionadas. Han sobresalido los tipos diodo, resistor, diodo transitor, resistor transitor, transitor, etcétera. Lo cual, ¿verdad? Vamos a ir observando y vamos a ir como que teniendo una comprensión un poquito más detallada del tema. En los circuitos lógicos fundamentales, bueno, en este caso la lógica es una ciencia que tiene actualmente numerosas aplicaciones en las matemáticas y en la física, así como una multitud de actividades humanas, ¿verdad? También en este caso la biología, la economía o la psicología, deportes, medicina, instrumentación, computación electrónica, control automático, etc. Una definición común dice que la lógica en la ciencia que analiza los procesos válidos,
¿verdad?, de razonamiento, añadiendo que la tarea principal de una persona dedicada al estudio de la lógica consiste en la formalización y catalogación sistemática de métodos válidos del razonamiento, ¿verdad? En el campo concerniente a los circuitos lógicos se encuentran diversas denominaciones de temas tales como álgebra de circuitos, circuitos lógicos, diseño lógico, etc. Todos ellos se refieren a aplicaciones, ¿verdad?, de álgebra de Boole o al sistema isomórfico de las formulaciones de cálculo proposicional para el diseño de circuitos. Estos únicamente contienen componentes los cuales suelen tener solo dos estados. Pues profesor, esto fue una pequeña introducción del tema de introducción a los circuitos digitales. Espero que sea de su agrado. Me encantó mi materia. Yo sé que pues con la práctica poco a poco pues podemos ir teniendo un razonamiento y por tanto un conocimiento pues más estable. Esperemos vernos pronto y ojalá nos dé clases en otras materias. Saludos y bendiciones. Hasta luego.